Calderón debería pedir perdón por designar a Genaro García Luna como su secretario de Seguridad Pública y ponerlo al frente de la guerra contra el crimen organizado. Esto lo asegura la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y la mandataria mexicana descarta que existan razones que frenen la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Y en tanto, el Senado de la República avala la reforma energética y la envía a los congresos locales. Y en más detalles, se cumplen 71 años del reconocimiento al derecho de las mujeres a votar y a ser votadas. Y en la información del mundo, las fuerzas de defensa de Israel asesinaron al actual líder de Hamás, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre de 2023. Con eso y más, acompáñenos. Iniciamos Informativo 14. Al secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, por estos años de entrega generosa y de trabajo fuerte en favor de México. Lo que deberías pedir perdón, al menos. Al menos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Informativo 14. Soy Claudia Martínez Hernández y me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes en este espacio. A nombre de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, les invitamos a que nos acompañen la siguiente hora. Vámonos con los detalles de esta jornada, porque la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, reaccionó a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, quien tras darse a conocer la sentencia de su entonces superpolicía durante su administración, Genaro García Luna, reconoció que enfrentar al crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero bueno, dijo que lo volvería a hacer, cuestionando que esa estrategia de seguridad maximizó, por supuesto, la violencia en nuestro país. Lo que deberías pedir perdón, al menos. La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió los argumentos que puso sobre la mesa el expresidente Felipe Calderón para justificar el nombramiento del narcotraficante Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. O sea, a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. O sea, como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. ¿Eso es lo que está diciendo? Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la condena de más de 38 años de prisión contra el exsecretario de Seguridad Pública es muestra del declive del sexenio de Felipe Calderón. Pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Señaló que este caso nos debe llevar como país a un análisis profundo sobre la manera en cómo se concebía el ejercicio del poder en los gobiernos priistas y panistas. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo.
Y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. La mandataria indicó que como mexicanos tenemos la obligación de conocer qué sucedió en este sexenio, por qué se declaró la guerra contra el narcotráfico y cuáles fueron los resultados de esta política de seguridad. La presidenta también cuestionó cómo Genaro García Luna logró encumbrarse, a pesar de las denuncias en México y de agencias extranjeras, sobre lo que el juez Brian Cogan calificó como una segunda vida del exfuncionario mexicano. O sea, es muy relevante esa declaración. Y también de los premios que se le dieron en Estados Unidos en el 2012. Un reconocimiento. Cuando la embajadora pensaba esto, pues también es para la reflexión, ¿no? Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Canal 14. ¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no. Los invito a reflexionar. Y el expresidente Felipe Calderón, pues no dudó en expresar su pesar por la condena de poco más de 38 años que recibió su secretario de Seguridad Pública, el superpolicía Genaro García Luna, por 5 cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Miren, en entrevista radiofónica, Calderón se refirió a la doble vida que lleva su mano derecha en el combate al crimen y también dijo no haber conocido la otra cara de quien fuera su cercano colaborador. El propio juez Cogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo. Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa, me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado. Bueno, pues ahí tiene las declaraciones. Insistió en que no supo de las actividades delictivas de Genaro García Luna y defendió su estrategia de declarar la guerra contra el narcotráfico. Sí hubo muchos defectos, sí hubo muchas deficiencias, pero había una determinación absoluta de defender a las familias mexicanas. Y te digo una cosa, Ciro, si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales, nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del Estado, porque es lo correcto, porque es lo debido, porque es lo ético y porque es la obligación constitucional, legal de un presidente de la República. Bueno, al respecto, el PAN reiteró su exigencia a Felipe Calderón para que explique por qué mantuvo como secretario de Seguridad a Genaro García Luna cuando había indicios de su vínculo con el crimen organizado. Además de que también ofrezca disculpas a los mexicanos por esta designación. Así lo dijo el presidente del PAN, el senador Marco Cortés. Ahora resulta que el indignado es el expresidente. No. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas y lo correcto, lo que debería hacer es dar una puntual explicación y pedir disculpas. Mire, Calderón y Marco Cortés se enfrascaron en varias acusaciones mutuas entre ellos. Hubo ahí una discusión después de que el expresidente lo calificara de mediocre y miserable, lo que el dirigente panista reprochó a Calderón de haber abandonado y abonado también a la derrota electoral de aquel entonces, del año 2012 y 2018 del PAN. Y bueno, sobre el caso de Genaro García Luna, pues recordemos que ha sido uno de los mayores escándalos, no solamente por su alto perfil como un encargado de la seguridad nacional durante el panismo, sacudiendo a la clase política de la que precisamente emanó y que se ha caracterizado por tener espectaculares telemontajes. Vamos a recordar. ¿Quién es Genaro García Luna? En su última carta enviada al juez Brian Cogan, horas antes de recibir su sentencia, el superpolicía se definió como un ciudadano ejemplar, un hombre con altos valores, reconocimientos y condecoraciones que siempre veló por la protección de un país que juró proteger, pero que la historia dijo lo contrario.
La epopeya de García Luna nació en el Salinato. Se formó en el CISEN en tiempos de Cedillo. Saltó a la fama con Vicente Fox y su polémica Agencia Federal de Investigación. Y se consolidó con Felipe Calderón con la llamada guerra contra el narcotráfico. Y terminó haciendo negocios multimillonarios en el sexenio de Peña Nieto. La historia de García Luna toca en varios momentos oscuros y polémicos hilos: corrupción, espionaje, montajes y fabricación de casos. Las investigaciones apuntan a que, siendo elemento del CISEN, García Luna se apersonó en Tijuana para rescatar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado como el segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio. Otro ejemplo fue el aún cuestionado caso del exdirector del Club de Fútbol Cruz Azul, Rubén Omar Romano, privado de su libertad por 65 días hasta su rescate en los callejones de Iztapalapa. La duda vino al momento de su liberación. Medios de información ya rodeaban la casa donde se encontraba el argentino. La nota le dio la vuelta al país. Días después, en el primer partido de vuelta con el Cruz Azul, Rubén Omar Romano salió con una camiseta que decía "Gracias, AFI", la agencia creada precisamente por Genaro García Luna. A través de la AFI, los montajes fueron sinónimo de la administración de García Luna. Florence Cassés e Israel Vallarta fueron testigos de estos actos, detenidos por ser presuntamente secuestrados y estar ligados a la banda de los Zodíacos. El caso por sí solo no pudo sostenerse al grado de que las autoridades federales reconocieron la detención, que había sido una significación especial para los medios de comunicación, Televisa en primera fila. La fabricación de casos también parece marca registrada de García Luna. Ahí está el caso de Alberta y Teresa. Era agosto de 2006. Su historia llegó a la prensa nacional. 2 mujeres indígenas secuestraron a un grupo de agentes de la AFI, la poderosa Agencia Federal de Investigación, la joya de García Luna. La historia fue de inmediato cuestionada. ¿Cómo era posible que 2 mujeres hubieran podido cometer ese delito? Alberta y Teresa pasaron varios años de prisión antes de que todo se aclarara. García Luna y el Chapo fueron juzgados y procesados por el mismo juez, Brian Cogan, pero estos delincuentes tenían algo más en común. En México, los dos son coacusados por el fallido operativo Rápido y Furioso, mediante el cual, en tiempos de Calderón, el gobierno de Estados Unidos permitió el contrabando de armas de grueso calibre hacia nuestro país con el supuesto objetivo de rastrearlas, ubicar rutas y a las organizaciones criminales que las adquirían. Otro episodio ligado a García Luna y los suyos: en 2012, un grupo de hombres armados atacó a la camioneta en la que viajaban 2 agentes estadounidenses y un elemento de la Marina. El vehículo transitaba por el paraje conocido como Tres Marías, en los límites del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Los 3 agentes resultaron heridos por ráfagas de alto calibre. Primero se señaló como responsable a células de la delincuencia organizada, pero con el paso de las investigaciones judiciales y periodísticas se supo que los disparos fueron hechos por agentes federales, agentes que formaban parte de la nueva policía que García Luna había ofrecido al país como la solución a los problemas de seguridad. Santiago León, Canal 14. Y sobre la sentencia de Genaro García Luna, el gobierno de Estados Unidos señaló que el exsecretario de Seguridad Pública traicionó la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger. En este comunicado, el Departamento de Justicia indicó que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos por proteger las actividades del cártel de Sinaloa, con lo que toneladas de drogas inundaron las calles de Estados Unidos. El Departamento de Estado precisó que esta sentencia envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley, y que tanto la DEA como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional continuarán persiguiendo a las organizaciones de narcotraficantes y a quienes las protegen. Y la Fiscalía de Estados Unidos alertó al juez Brian Cogan que el abogado de Ismael El Mayo Zambada sigue siendo el defensor de su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien a cambio de una sentencia reducida se convirtió en testigo colaborador. Por esto pidió que se convoque a una audiencia previa para revisar un posible conflicto de interés en el que se encontraría Frank Pérez, abogado defensor, quien al mismo tiempo que defiende al fundador y líder del cártel de Sinaloa, también representa al Vicentillo, quien ha señalado a su padre como líder de una organización criminal. Y este tema se podría discutir durante la audiencia del Mayo Zambada programada para este viernes a las 9 horas tiempo de México. Ahí la Fiscalía acusará al capo mexicano de 17 delitos, entre estos
homicidio, lavado de dinero y también producción y tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y fentanilo, entre otros cargos. Y mire, por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las relaciones entre su país y el nuestro van por buen camino y dijo que nunca ha habido una pausa en los lazos bilaterales. Y aquí recordemos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cerca ya de terminar su mandato, pausó la relación, pero no con el gobierno de Estados Unidos, sino precisamente con la embajada en nuestro país, que tiene al frente al embajador Ken Salazar. Muchísimo optimismo del futuro. La relación entre Estados Unidos y México nunca se va a pausar. Eso sigue, no hay pausa ahora y en realidad nunca ha habido una pausa. Y el intercambio que tenemos es un cambio fuerte, profundo, auténtico, un diálogo muy bueno. Y mira, en este contexto, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, apuntó que en reuniones con el propio embajador Ken Salazar se han planteado los lineamientos de la relación, así como también pues aclarar que el respeto a la soberanía de México es primordial en estos intercambios. Hay sorpresas y la mejor diplomacia es la que no da sorpresas. Que es también parte de lo que hemos conversado con el señor embajador. Podemos hablar, comunicarnos, y esto siempre dará la posibilidad de que haya una reacción y una interacción constructiva, y si en algún momento dado hubiese alguna confusión, pues también aclararla. Y mira, también tenemos información sobre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán López, después de varias semanas de no estar en custodia del Buró Federal de Prisión de Estados Unidos, regresó al Centro Correccional Metropolitano de Chicago, mientras que su hermano Joaquín dejó de estar bajo custodia de dicho buró. Y de acuerdo con los registros de esta oficina, el Güero Moreno no está en custodia de ninguna autoridad carcelaria desde ayer miércoles. Recordemos que Joaquín Guzmán López fue quien presuntamente llevó por la fuerza a Ismael El Mayo Zambada hacia Estados Unidos para entregarlo a las autoridades. Debido a esta acción, el 25 de julio, en la actualidad, dos facciones del Cártel de Sinaloa se enfrentan entre sí, una encabezada por los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y la otra por Ismael Zambada, conocido como el Mayito Flaco. La sentencia García Luna, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana, habla, es reflejo de la decadencia, de la degradación del sexenio de Felipe Calderón. Y sí, caray, es síntoma de una enfermedad que además fue inoculada por Calderón, quien intentó legitimarse en el poder siendo un presidente espurio. Intentó legitimarse con una supuesta guerra contra el narco, que no fue otra cosa más que una guerra contra unos narcos. Y con unos narcos coludidos con su gobierno y provocando con ellos cientos de miles de muertes y una descomposición social cuyos estragos han causado heridas profundas, pérdidas irreparables en nuestro país. Y ahí está la sentencia García Luna, que como también dijo la presidenta Sheinbaum, no es menor. Como sabe usted que tampoco es menor el entramado de colusiones que García Luna tuvo, no solo en México, sino también en los Estados Unidos. Y una colusión que inicia con el entonces presidente Felipe Calderón, quien fue informado, claro, sobre los nexos de su hombre de confianza con el crimen, porque García Luna no nace con Calderón, sí se encumbra con él, pero ya traía desde hace tiempo un largo historial de colusiones, de engaños, de montajes, de torturas. Usted lo recordará todos. Calderón sabía, y señalar que no sabía no solo lo coloca como un mentiroso y un cínico, también como un cobarde que, refugiado lejos en España, tiene incluso la osadía de cuestionar a los gobiernos que se están encargando, y aún con muchos pendientes, de apagar el incendio que él causó.
Y opina Felipe Calderón a la menor provocación de todo, presume tener conocimiento de economía y de finanzas, de política migratoria, de relaciones internacionales, de soberanía, de energías limpias y renovables, despacho de energía eléctrica, procesos de energías fósiles hasta geotérmicas, dice saber de salud, de epidemias, de políticas públicas, presume tener conocimiento pues de todo, de democracia, pero curiosamente de lo único que reconoce no tener conocimiento, porque de lo demás de todo sí, pues es el conocimiento de que su secretario de Seguridad era narcotraficante. Y mientras tanto, en otros detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya razones que frenen la elección de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. Explicó que el objetivo de la reforma es fortalecer el sistema de justicia para que ésta llegue a todas y todos los mexicanos. Y por eso anunció que se reanudarán los informes de seguridad en los que se exponen las acciones de jueces respecto a la impartición de justicia. Y cada parte tiene que cumplir con su tarea. Hay un sistema de justicia y lo que queremos es que se erradique la corrupción en cualquier lugar en nuestro país. Puso como ejemplo la solicitud del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para que Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Omar, apodados Z40 y Z42 respectivamente, rindan cuentas en ese país, pero no pueden ser extraditados porque están amparados por el Poder Judicial. Dijo que también la construcción de la paz y la seguridad en México se basa en una estrategia que tiene que ver con atender las causas de la violencia, erradicar la corrupción y también aplicar la ley. ¿Qué hizo el Poder Judicial del 2006 al 2012? Porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del Ejecutivo, de los ejecutivos, depende de las fiscalías y depende también del Poder Judicial. El tan llamado Estado de Derecho. ¿Dónde estuvo el Estado de Derecho durante 6 años? Y en tanto que la ministra Yasmín Esquivel Moza secundó el planteamiento de la presidenta al señalar que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revertir una reforma aprobada ya por el Poder Legislativo. Explicó que aunque el Pleno de la Corte tenga mayoría de 8 votos en contra de la reforma, no puede declarar su inconvencionalidad porque la Constitución no los faculta para esta función. Y por otra parte, Esquivel Moza confirmó su intención de participar en la convocatoria para la elección en el Poder Judicial, haciendo uso del pase automático con el que cuentan los actuales titulares. Ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte. Y nada sería más gratificante que continuar en él. En ese sentido, pues será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra. Y en tanto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que el proceso electoral para cargos en el Poder Judicial entró en una pausa mientras que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva cómo debe responder el instituto ante las suspensiones que han otorgado algunos jueces. Estamos en el estatus de el respeto a los notificaciones que nos dieron. Eso no es ambiguo, es un hecho. Recibimos notificaciones y las estamos respetando, pero también estamos a la espera de la resolución del tribunal, que tampoco es ambigüedad. Lo colocamos y estamos esperando la respuesta. Además, señaló que no se ha instalado la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral del Poder Judicial ni la Mesa de Coordinación con el Senado y el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, también somos conocedores de que en materia electoral no proceden los amparos. No por eso no vamos a ser respetuosos de la competencia de los jueces. Y en este sentido, dijo tener claro que los amparos del Poder Judicial se homologan a lo que en materia electoral se conoce como juicios de protección de los derechos ciudadanos, por lo cual insistió en que deberán esperar las resoluciones finales para seguir con este proceso. Y esto mientras un juez de Colima amagó con multas de más de 50,000 pesos a los consejeros del INE si no acatan las suspensiones judiciales que se ordenaron.
Y en tanto, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó a jueces y magistrados, con base en una consulta hecha a más de 1,000 titulares el pasado 11 de octubre, a levantar el paro de labores que estalló desde hace casi ya 2 meses. En ese ejercicio se impuso la decisión de reanudar labores por 684 votos a favor frente a los 572 votos en contra. De acuerdo con el órgano administrativo del Poder Judicial, no existe ningún sustento legal para continuar con la suspensión de las actividades y mire, pese a ello, el Consejo adelantó que no tomará ninguna acción administrativa contra los trabajadores que participaron en esta suspensión de labores. Luego de conocerse esta decisión, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación calificaron esto como poco empático, la actitud del Consejo, y adelantaron que habrá una nueva consulta el próximo 18 de octubre para determinar los pasos a seguir en lo que denominaron una coyuntura crítica para el Poder Judicial. Y varios jueces y magistrados comenzaron a renunciar a sus cargos y también a informar que no participarán en el proceso electoral para definir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros. Uno de ellos fue el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, que como juez, recordemos, frenó diversas reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo la ley de la industria eléctrica. Él dijo que no participaría en el proceso por considerar que la reforma al Poder Judicial es contraria, dice, a los valores de la República y la división de poderes. Además, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal concluir su gestión con efecto al próximo 31 de octubre. También informaron que no participarán en este proceso los jueces de distrito Reina Rodríguez y José Frausto Pérez. Mira, por otra parte, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la transformación de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno con un nuevo enfoque. Se trata de prevenir la corrupción antes que combatirla. La titular de la Secretaría, Raquel Buenrostro, adelantó que esta dependencia tendrá un alcance transversal, es decir, que tendrá injerencia en todas las dependencias de gobierno. Son secretarías que están vinculadas absolutamente con todas las dependencias del gobierno, que tienen que ver con todas las secretarías, con todas las entidades, pero no solo con las del Ejecutivo Federal, sino también con los estados, con los municipios, y también tenemos la relación con el Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación. Mira, vamos a ver, esta nueva dependencia impulsará 10 pilares para la prevención y el combate a la corrupción. Son objetivos que se deben de cumplir en los primeros 100 días de esta reestructuración. Vamos a ver, se trata de dignificar la carrera del servicio público a través de la información y de la formación también de la integridad del personal. Habrá también acompañamiento preventivo a las instituciones y también en brindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción. Contiene también modernizar la administración pública con la ayuda de la digitalización y la sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital. El siguiente punto es consolidar compras públicas y transparentes a precios justos. Transparencia también proactiva, que es sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción. También se incluye en estos puntos enfocar a los órganos internos de control en áreas de mayor impacto y relevancia, así como fortalecer la cultura de la denuncia, realizar investigaciones que inhiban la corrupción y combatir la impunidad con la premisa de que violar la ley resulta más caro que cumplirla. Con todas estas acciones preventivas, lo que buscamos es cerrar la puerta a la corrupción. Cerrársela definitivamente y combatir la impunidad. Con todo ello y con un gobierno que sea íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la gente. Todo esto de la mano, y para eso ayuda también la transparencia, para que la sociedad y el pueblo sea involucrado y evalúe lo que el gobierno está haciendo. El pueblo manda.
Bueno, mientras tanto, en otra información, este jueves se conmemoran 71 años de que las mujeres en México tenemos el derecho a votar y también a ser votadas. Sin embargo, la idea del sufragio femenino comenzó a germinar en México desde comienzos del siglo XX, cuando las mujeres formaban parte activa de los proyectos políticos postrevolucionarios. Recordemos. El 18 de octubre de 1953, hace 71 años, las mexicanas obtuvieron una de las mayores victorias en la lucha por sus derechos políticos, el poder del voto y de ser votadas. No se otorgó, no se concedió, sino que fue el producto de una lucha de decenas de miles de sufragistas mexicanas. Fue una lucha de décadas que terminó en la conquista de este derecho. Con este avance se dio reconocimiento legal a las mujeres como sujetos políticos, aunque sería hasta el 3 de julio de 1955 que participarían por primera vez en una elección, y hasta 1979 que una mujer, por fin, fuera gobernadora, Griselda Álvarez de León, en el estado de Colima. El avance en la representación de las mujeres en la vida pública de México fue producto de la lucha de las sufragistas, desde aquellas mujeres partícipes en el primer Congreso Feminista en Yucatán, hasta figuras clave como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Refugio Cuca García, Amalia González, Margarita García Flores y muchas otras que pavimentaron el camino para que hoy incluso las mujeres ocupen el más alto de los cargos, la presidencia de la República. 71 años han pasado desde ese evento que marcaría la historia electoral del país. Y aunque todavía queda un largo camino por recorrer en esta lucha por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos, cada vez su integración en la vida política es mayor. Somos producto de la lucha de nuestras antecesoras, hace que nos responsabilicemos de esos derechos, hace que los ejerzamos, porque nos damos cuenta de que no fue algo dado, fue algo luchado y fue conquistado. A 71 años del derecho de la mujer al sufragio, la lucha de las mujeres ha permitido que en los 3 poderes de la Unión, las mujeres ocupen el primer cargo. Sofía Velázquez, Canal 14. Y este jueves el Senado reveló en el muro de honor la leyenda a las sufragistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad. Como parte esto del reconocimiento a la lucha de las mujeres por el voto y el pleno ejercicio de su ciudadanía. A la sesión solemne asistieron la ministra Yasmín Esquivel Moza, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, así como también la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. No descansaremos hasta ver que nuestras hijas, nuestras nietas, todas las mujeres vivamos un México igualitario, un México con igualdad sustantiva y, por supuesto, respetuoso. Y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara una propuesta para regularizar el empleo en las plataformas digitales en favor de sus trabajadores, el gremio celebró esta iniciativa. Los llamados socios de estas aplicaciones consideran que es un buen avance en la defensa de sus derechos laborales mismos que en México les fueron negados por más de una década. Esta propuesta es un gran paso hacia la formalización del trabajo en plataformas digitales. Es histórico que se reconozca por primera vez la relación laboral entre las y los trabajadores, conductores y repartidoras con las empresas de plataformas digitales. Este logro marca un antes y un después a nivel nacional y a nivel internacional en cómo se regula el trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, también advierten que las empresas que brindan estos servicios han emprendido una campaña para evitar que la propuesta llegue a buen puerto. Es con campañas de información,
porque lo que hemos visto que ha venido son campañas de desinformación por parte de las empresas. Entonces, campañas de información que sensibilicen a los compañeros sobre lo que de verdad trata esta reforma, que es mantiene esta flexibilidad, pero nos da derechos. Entonces, en ese sentido, creemos que podemos avanzar con los compañeros y compañeras para poder sensibilizarlos y que apoyen esta reforma que les va a dar más de lo que en realidad no les quita nada, solo les va a dar derechos laborales. Y las plataformas de pedidos y entrega por aplicaciones pues han tenido un mayor auge durante la pandemia y posteriormente, sin embargo, pues sus trabajadores o sus socios, así como les llaman, pues no han sido beneficiados por la bonanza que ha tenido este tema de las aplicaciones. Una muestra de ello es Roberto. Vamos a conocer su historia. Roberto era coordinador de logística en una empresa de transporte. La pandemia trajo su despido y desde entonces se dio de alta como socio repartidor de plataformas digitales. Todos los días, trabaja entre 6 y 10 horas para solventar los gastos de su hogar. Pero sabe que ser socio no es un término que aplique en sus condiciones laborales. No, realmente no. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ningún beneficio de ellos más que lo que nosotros vamos generando día a día. Desde hace 6 meses, su hija Lisbeth, de 22 años, lo acompaña en su trabajo diario, apoyándolo en la entrega de las órdenes y cuidado de la motocicleta que se ha convertido en su fuente de ingresos, en la que a diario se ponen en riesgo. Uno se accidente y no tenga como apoyo para, no sé, el hospital o cosas así. Porque hay veces en los que sí, con la lluvia o cualquier cosa, pues uno corre peligro. La iniciativa del gobierno federal para reformar a la Ley Federal del Trabajo, que les brindaría protección social a los trabajadores de plataformas digitales. Alrededor de 658,000 mexicanas y mexicanos tienen esta forma de trabajo, y hasta 272,000 personas alcanzan ingresos iguales o superiores al salario mínimo mensual vigente, que es poco más de 7,500 pesos, según datos del Servicio de Administración Tributaria. Creo que la mayoría de los trabajadores lo que buscamos en un trabajo es pues la seguridad social y pues tener alguna, no sé, con el futuro prestaciones como para Infonavit y todas esas cosas para, pues digo, como ella que es más joven, a lo mejor sacar un departamento o cosas así. El objetivo de esta ley es que tengan derechos, tales como el reparto de utilidades, ser atendidos en el seguro social si tienen un accidente y a los derechos de seguridad social si trabajan tiempo completo. Con imágenes de Fernando Jiménez, Janine Ruiz, Canal 14. Vámonos directamente a la información del mundo. Comenzamos en Medio Oriente, donde el ejército de Israel realizó un operativo en donde eliminó al líder de Hamas de nueva cuenta después de que en julio pasado había eliminado a Ismail Haniyeh. Todo esto incrementando, por supuesto, la tensión en toda esa región. Israel confirmó la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, el sucesor de Ismail Haniyeh, quien también murió bajo un operativo de Israel en julio pasado. Israel y Estados Unidos celebraron la muerte de Sinwar, quien nació en un campo de refugiados de Jan Yunis, ciudad al sur de Gaza. Fue elegido líder de Hamas en Gaza en 2017 tras labrarse una reputación de enemigo acérrimo de Israel y el pasado 6 de agosto, tras el asesinato en Teherán del entonces jefe del buró político, Ismail Haniyeh, fue escogido para ocupar el máximo puesto en el organigrama. Es considerado por Israel el cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, lo que le convirtió en el hombre más buscado por Israel. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. היום שוב הראינו לעולם את ניצחון הטוב על הרע.
אבל המלחמה, יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden ha celebrado esta baja. En un comunicado dijo: "Es un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo". Desde Wisconsin, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, declaró que el mundo es un lugar mejor. Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado que su país ve una oportunidad para avanzar en las negociaciones para alcanzar un cese al fuego en Gaza. Hezbollah forces in close proximity of the Israel border, the border between Israel and Lebanon, who still not only maintain the capability to launch terrorist attacks against Israel, but are still launching terrorist attacks against Israel, continue to rain rockets down on Israel from just across the border. Además, este día, al menos 28 personas murieron en un ataque israelí contra una escuela utilizada como refugio para personas desplazadas en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Entre las víctimas mortales hay niños. El Ministerio de Sanidad de Gaza elevó a 42.438 la cifra de muertos y 99.246 heridos en la franja desde que se inició la ofensiva israelí. Marisol Hernández, Canal 14. Vámonos a América Latina. Un paro de 24 horas de los trabajadores docentes y no docentes en universidades públicas de Argentina se realizó hoy, esto en defensa de mejoras salariales y también presupuestarias. Las protestas son contra el reciente veto, recordemos, del presidente Javier Milei de una ley que había sido aprobada para garantizar una mayor financiación para las universidades públicas nacionales a las que acuden cerca de 2 millones de estudiantes. Las protestas incluyen la toma de facultades de las 62 universidades públicas de todo el país. Mire, sobre las campañas en Estados Unidos que ya están en su recta final en un foro con votantes latinos organizado por Univisión, el candidato republicano Donald Trump defendió las afirmaciones de que los migrantes en Ohio estaban comiendo mascotas, esto lo que había dicho durante el debate presidencial, y señaló que solamente estaba diciendo lo que se había informado en ese momento. También dijo que apoya la inmigración legal y las fronteras fuertes y reiteró que hay países que mandan a sus presos y que vacían los sanatorios mentales para mandarlos hacia Estados Unidos. What was reported, that's been reported, and eating other things too that they're not supposed to be. But this is, all I do is report. A lot of the jobs that you have and that other people have are being taken by these people that are coming in. And the African-American population and the Hispanic population in particular are losing jobs now because millions of people are coming in. So they're coming in, but they're also coming in largely, and tremendous numbers coming in out of mental institutions. They're emptying out mental institutions. They're emptying out. Y mire, precisamente sobre Trump, un comité independiente que investiga el intento de asesinato contra él en un acto de campaña en Pensilvania, esto en julio pasado, afirma que el servicio secreto necesita una reforma fundamental y que otro incidente no puede ocurrir si no hay cambios importantes, esto en la forma de proteger a ambos candidatos. Y por otra parte, dentro de los demócratas, miren, un evento de campaña en Wisconsin, la candidata Kamala Harris criticó a Donald Trump por llamar al 6 de enero del 2021, cuando fue el asalto al Capitolio, como un día de amor y un día de un acto patriótico. En fin, vámonos a la información deportiva.
Ya está acá en el estudio con nosotros nuestro querido Jorge Rubio con toda la información. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy bien, ¿y tú, Clau? Bien. Qué Gracias. bien. ¿Qué nos traes hoy? Me da mucho gusto. Pues vamos Gracias. justamente con la información que está moviendo mucho en los últimos minutos, sobre todo en el béisbol. Ya llegaremos a esos temas, pero iniciemos con el Combinado Nacional Sub-17, hablando de fútbol, ya que hoy inició su participación en la Copa del Mundo de la categoría en República Dominicana. Su primer encuentro fue contra Corea del Norte, donde a pesar de los esfuerzos cayeron 4-1. Esta fue la primera vez que el Tri enfrentó a este rival en un mundial, aunque tenían saldo a favor en sus 6 enfrentamientos con 3 ganados, 1 empate y 2 perdidos. Hoy las estadísticas no le favorecieron. En 3 de los últimos 4 mundiales, la Sub-17 ha logrado superar la fase de grupos. Su próximo rival será Inglaterra el domingo a las 5 de la tarde y Nigeria el próximo miércoles 23 de octubre a la misma hora. Y luego de la fase de grupos quedaron definidas las semifinales de la primera edición de la CONCACAF Women's Champions Cup. Tigres y América Femenil lograron avanzar tras estar en la cima de sus respectivos grupos. En el grupo A, las Amazonas terminaron como líderes invictas y con 10 puntos, gracias al gran partido que tuvieron ayer contra el Gotham, donde quedaron 4-4, quienes también pasaron como segundo lugar. Mientras tanto, en el grupo B, las Águilas se ubicaron en lo más alto con 9 puntos, tras superar 1-0 en su visita al San Diego Wave, que con la derrota sufrió la eliminación. Será hasta el 22 de mayo del próximo año, sí, hasta el 2025, que se jugarán las semifinales. Tigres contra Portland Thorns y el América contra el Gotham FC. Cambiamos de evento, de torneo, vamos a la jornada número 2 de la Champions League femenina. El Real Madrid arrasó 4-0 al Celtic. El club español inició con un golazo de larga distancia de Caroline Weir al minuto 7 y a pesar de dominar todo el juego, fue hasta la segunda parte cuando las merengues lograron hacer otros 3 tantos, al 72, al 80 y al 83. En otro duelo, el Olympique de Lyon, máximas ganadoras de este torneo, vencieron al Wolfsburgo por 2-0 gracias a las anotaciones de Windy Renard al minuto 8 y de Lindsay Horan al 53. En los otros 2 encuentros, el Chelsea ganó 3-1 al Twente y la Roma se impuso 6-1 al Galatasaray. Y bueno, vamos con la acción de las series de campeonato en el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer por la noche, los Dodgers de Los Ángeles apalearon 8-0. Blanqueada a los Mets de Nueva York, tomando una ventaja de 2-1 en la Liga Nacional. Los que se llevaron la noche fueron el puertorriqueño Kike Hernández, el japonés Shohei Ohtani y el estadounidense Max Muncy, quienes nos deleitaron con home runs para liderar la victoria de la novena angelina. En este momento, Dodgers y Mets se están enfrentando en el cuarto de la serie y el marcador se mantiene 1-1. Por su parte, hace unos momentos, los Yankees de Nueva York, desde las 3 de la tarde se están enfrentando en el tercer duelo de la serie de la Americana a los Guardianes de Cleveland. Los Bombarderos del Bronx se vieron abajo en la pizarra en la tercera entrada y hasta la alta de la octava, que fue cuando Judge y Stanton calentaron los bats para sacarla del parque y le dieron la vuelta al partido. Ya cuando estaban a un solo out de la victoria en la novena entrada, vino un home run de Noel para empatar a 5 en la pizarra, así que los Guardians mandan a extra innings y en estos momentos se mantiene el marcador 5-5, parte alta de la décima entrada. Un juegazo el que estamos viendo entre los Yankees y los Guardianes de Cleveland. Si ganan los Yankees se pondrán a un juego, a una victoria de llegar a una serie mundial más en su historia. Hasta aquí la información, Clau, regreso contigo. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Nos vemos un ratito. Y en otros detalles, en Guanajuato sigue la fiesta cervantina. Vamos a ver qué nos cuenta Janine Ruiz. Adelante, Janine. ¿Qué tal? Un saludo para todo el auditorio de Informativo 14. Así es, nos encontramos en Casa 4, en el centro de Guanajuato, la sede de la Casa Brasil, el país invitado a esta edición número 52 del Festival Internacional Cervantino. Además de caipiriñas y de churrascos, en esta casa se oferta una gran variedad de cultura. Vamos a escuchar lo que productores y artesanos nos comentaron. Un gran país con una riqueza extraordinaria y pues muy difícil de describir. Con la presencia de Brasil, el Festival Internacional Cervantino resalta la diversidad cultural, étnica y de género del país sudamericano, a través de los más de 50 artistas invitados y la curaduría realizada por Jonas Clavin y César Augusto.
además de una oferta culinaria muy particular. Tuvimos ayuda de la Embajada de Brasil. Ellos nos dieron algunos tips y pues de ahí nos estuvimos guiando para poder crear el menú. Siempre intentamos hacer una fusión. Claro, hacemos una investigación de lo que es la cocina de Brasil. Intentamos respetar algunos procedimientos, algunos productos. Metemos productos como tradicionales, queso, cotija, hierbas, epazote. Entonces hacemos la fusión y mezclamos sus ingredientes con los nuestros y así es como sale el menú. Brasil estará presente además en conciertos, como el de la banda Nangá Dance Club, que puso a bailar a todos los asistentes a la Alhóndiga de Granaditas. La música no tiene límites y los brasileños son un amor con la música. Nos transmiten en el momento que toca la primer tonada, nos sentimos identificados. Ellos amor, cariño y respeto, los brasileños nosotros para ellos. Y es un placer. Y la imperdible exposición de estilografía del artista J. Borges. Casa Brasil se ubica en Casa 4 en Callejón de San José Centro, Guanajuato capital. Y estamos contentos de recibirlos, esperamos que el menú sea de su agrado y pues bienvenidos a Guanajuato. Con imágenes de Roberto Limón, Janine Ruiz, Canal 14. Así es, recordar que este Festival Internacional Cervantino estará en la ciudad de Guanajuato hasta el 27 de octubre y hay oferta cultural y también gastronómica para todas las edades, desde las 9 de la mañana y hasta pasada la medianoche algunos días. Así es que todavía están muy a tiempo de asistir. Nosotros les seguimos informando. Muchísimas gracias, Janine. Y por otra parte, mire, el CENART será la sede del Festival Sensibilizarte por la No Discriminación. La discriminación continúa presente en la sociedad mexicana, pese a los avances que se han logrado en materia de derechos humanos. Cada día, millones de personas se enfrentan a situaciones en las que sus garantías son vulneradas. De acuerdo con datos del ENADIS, las principales causas de discriminación en México se deben al color de piel, origen étnico, identidad de género, sexo, modo de hablar o peso. En este contexto, es fundamental reforzar la conciencia de que las exclusiones están basadas en prejuicios y estigmas. Es así como surgen iniciativas como el Festival Sensibilizarte por la No Discriminación en la Ciudad de México, al realizarse el 19 y 20 de octubre en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes. Esta estrategia que apuesta por la cultura como el vehículo para el cambio cultural. Un cambio cultural que lo que busca precisamente es eliminar los prejuicios, los estereotipos, los estigmas que se producen y se reproducen en estos sistemas de opresión que llamamos racismo, que llamamos sexismo, que llamamos capacitismo, que llamamos LGBTfobias, etcétera. El evento es organizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura Capitalina, el CENART y la Organización Internacional para las Migraciones. Si bien los foros son interesantes y las reuniones pueden ser bastante buenas porque ahí se sacan documentos, protocolos, también es importante aterrizarlo a la gente y que se pueda apropiar de ello a través de la construcción de canciones de rap, que las personas vean que es parte de su realidad cotidiana. Durante 2 días se presentarán grupos emergentes de distintos géneros, como rap, música tradicional mexicana y de la costa, así como una obra de teatro y música para las infancias. Para nosotras es muy importante utilizar este hilo de la cultura como la posibilidad de romper mitos o percepciones históricas erróneas que hemos tenido sobre la migración, pero sobre muchísimos otros temas en los que se han ido construyendo nuestras sociedades. Porque en sus manifestaciones más extremas, la discriminación mata. En la cámara, Enrique Romero, Ilich Paz, Canal 14. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Informativo 14. Quédese aquí en nuestra programación.